Hola, buenas tardes. I'm going to speak in English. I'm really going to make life hard for our translator. Va a ser for our sign difícil language, para los intérpretes y para los intérpretes de señas. Me disculpo de antemano. Vamos a hablar un poco acerca de ciencia y un poco acerca de gráfica computacional. Soy AJ Christensen, trabajo en visualización científica. Es una palabra elegante para datos animados científicos. Lo he hecho por muchos años en diferentes maneras. Empecé en un lugar llamado el Centro Nacional de Aplicaciones de Supercomputadoras, muchas palabras, en el estado de Illinois. Trabajamos en muchos documentales en ese equipo. La mayoría de estos documentales eran para los museos y los planetarios, y también pueden ver algunos de ellos en esta diapositiva. Quiero demostrar cómo se ve el trabajar en una película de planetario. Tenemos una proyección de 180 grados que tiene una forma de 180 grados. Aquí podemos ver de lado a lado. Se llama una imagen maestro de domo. Se hace en un domo planetario y se puede comparar con lo que sería, y aquí tenemos la comparación con una pantalla rectangular. Aquí también tenemos otro de una pantalla de maestro domo, el cual se pone en un planetario. Pueden ver la proyección. El círculo, la manera circular cambia la forma de las cosas, y de esta manera se ve muy bien reflejado, lo cual es muy interesante cuando se trabaja con las imágenes. Yo también trabajé en Interstellar. Esta se llama The Neg, son los efectos digitales, el estudio con Christopher Nolan, y pude trabajar, ser parte del equipo que hizo El Hoyo Negro, que se llamaba Gargantula. Y la razón por la cual lo pude hacer es por mi historial científico. Era muy interesante el poder traer la animación científica a una película de Hollywood. Y luego empecé a trabajar en la NASA. Esta es una variedad de imágenes de diferentes cosas que hemos hecho en la NASA. Creamos imágenes científicas para diferentes propósitos. Una de mis favoritas es la que está abajo en la parte derecha. No sé si conocen a este personaje científico, pero cuando yo era pequeño, yo estaba muy emocionado con la científica, y Bill Nye estaba haciendo trabajos importantes y de comunicación, y esta es una foto de él visitando a la NASA y viendo a nuestro equipo trabajando. Era un momento de círculo completo. Aprender de Bill Nye como cuando era pequeño, y luego enseñarle a Bill Nye siendo adulto. Algunas de las imágenes que creamos son para propósitos internos. Las imágenes son para lugares como estos, que tienen imágenes grandes. Y tenemos también unas centrales en NASA y algunas en museos, como en el Museo Smithsoniano en Washington, D.C., que pueden ver en la parte derecha. Y tenemos de conferencias. Estas conferencias son para científicos, pero también para políticos. Hay muchos asuntos políticos que tienen un componente científico, y a menudo nuestras imágenes se usan para poder ayudar a informar la toma de decisión política. Uno de los otros formatos de pantalla en lo cual estamos trabajando recientemente es este formato llamado Ciencia en una esfera. Hay cientos de datos en una esfera alrededor del mundo. Este es un formato que se inventó por NOAA, por la Administración Científica de
atmósfera y océano, NOAA en inglés, y son buenos para mostrar los datos que son redondos como la Tierra, el Sol, la Luna. Hemos hecho las imágenes para ello, y también todo lo que creamos se publica en la página web. Pueden ir allí, sbs.gsfc.nasa.gov. Pueden ver la página del gobierno, no está actualizada, pero lo anterior sí lo pueden ver. Hay 5,000 visualizaciones en esa página web, y algo que es chistoso para nosotros es que realmente nunca sabemos dónde van a terminar estas imágenes, porque como son financiadas públicamente, pertenecen al público, nadie nos tiene que decir cómo están usando las imágenes. A menudo descubrimos que están en lugares como documentales, en videos de comunicadores de YouTube, los profesores lo usan en las clases, los ponen en los museos, contenido de museo. Tengo una historia chistosa al respecto. Cuando estábamos creando una visualización a nivel para ver el aumento del nivel del mar, trabajamos con Houdini, unas herramientas de simulación para poder ver el cambio durante un periodo de tiempo, y el propósito de esa visualización era para una pantalla. Y bueno, lo que hacemos siempre lo ponemos en línea, y cuando lo publicamos no pensamos que nadie iba a notar, pero lo hicieron. Crearon un evento grande en los medios, y estos son datos que han estado disponibles por un tiempo, y al usar efectos visuales para representar esos datos era una oportunidad para que las personas se relacionaran con ellos de alguna manera. Básicamente es gráfico lineal, altura sobre tiempo. Se puede hacer como una línea, pero la manera en la cual lo hacemos como un océano, en forma de océano, capturó la imaginación de las personas mucho más de lo que una gráfica lineal lo hubiera hecho. El equipo está dentro del estudio visualización científico. Tenemos un clúster o grupo de equipos que se juntan y funcionamos casi como un estudio de televisión o de película. Trabajamos con el laboratorio de imágenes conceptuales, que se dedican en la parte conceptual de las imágenes, y tienen consejos de científicos, también con un grupo de escritores y de productores que completan las brechas. Trabajamos con publicación, hacen edición, las piezas extras que una historia necesita para ser compartida con el público. Creo que es importante, creo que muchas personas aquí son de la industria de las películas, donde la ficción es el motivo principal de decir una historia, y mayoría de lo que hacemos es similar a la industria de películas, con una pequeña diferencia. En la ficción siempre tratamos de amplificar el drama lo más que podamos, tratamos de llevar el límite natural más allá. En visualización científica usamos las herramientas y técnicas similares, pero tratamos de que no sea tan dramático como que no pudiera existir en el mundo real. Otra diferencia con respecto a la científica es un subconjunto, está bajo el paraguas de la visualización de datos, y hay diferentes tipos de visualización de datos. Uno es de información. Pueden ver a la izquierda un ejemplo de visualización de información, el cual es un gráfico. La visualización científica es datos que tienen un componente de 3 dimensiones y se representa algo que es físico, real, tangible. Luego, lo otro que podemos señalar con animación científica es un área gris,
ya sea que se hace animación científica o visualización. Mucha de la visualización que he hecho ha incluido elementos para proveer contenidos y extraer información. A menudo no solamente se está haciendo uno o el otro, y al usar un poco de datos podría también usarse una pieza artística. Sigo hablando acerca de las imágenes que traen datos y estos de dónde vienen. Los datos científicos pueden venir de muchos lugares diferentes. Esta imagen les muestra una lista de diferentes elementos espaciales que la NASA tiene alrededor del Sol, de la Tierra, de los planetas, de las lunas. Creo que este gráfico incluye los robots que tenemos alrededor de Marte. Este gráfico no incluye muchísimos instrumentos que tenemos aquí en la Tierra. Hay elementos para el ambiente, hay unos que están en los botes o los barcos pegados que van en los océanos para recolectar información. De esta manera tenemos muchas maneras de recolectar datos acerca del mundo físico alrededor nuestro y del universo más allá. Este es un ejemplo de los datos que se recolectan de esa manera. Este es una observación del Sol de un instrumento, el telescopio llamado el Observatorio Dinámico Solar, donde estamos viendo un evento, una explosión que se llama una eyección de masa coronal. Es una eyección, una explosión en la corona del Sol. Este es un ejemplo de un dato observable que se obtiene directamente de un instrumento. También tenemos computadores, supercomputadores, que nos permiten procesar modelos científicos. Y a menudo me gusta decir que estos se usan para llenar las brechas entre los datos y la observación, los cuales podrían obtenerse una por hora, o una vez al mes, o una vez al año inclusive. Se pueden usar para empezar una simulación de datos y luego usar un principio matemático del universo para crear una resolución de representación de la realidad mayor. Estas son algunas de las supercomputadoras con las cuales he trabajado. Muchos de los datos vienen de supercomputadoras. Esta imagen demuestra algunos de los formatos de datos que obtenemos. Tenemos datos de imágenes, de superficies, trayectorias. En la parte superior derecha hay un rastreo lineal de una aeronave y toda su misión. Tenemos tablas, sistemas de partículas y datos con los cuales trabajo más. Tienen volúmenes de 3D, como este tornado en la parte inferior. Podemos explicar algunos de los desafíos que tenemos en la visualización. Los volúmenes 3D, pretendamos que esto es de 3 dimensiones y no de 2. Esta es una representación de un volumen y típicamente cuando se está trabajando con software de animación o cualquier tipo de software de animación como Houdini, Blender, Maya, todos tienen una manera de representar volúmenes, pero los volúmenes tienen que ser formados uniformemente, como estos. Pero a los científicos les gusta aprovechar cada tipo de byte de dato en el computador porque tienen más computación de lo que quieren hacer y quieren ser tan eficientes como sea posible. Van a reformar estos formatos. Esto se llama una cuadrícula agrandable. Aquí podemos representar como un tornado que está formando una tormenta. Se pone en la parte inferior donde se forma el tornado y en la parte de arriba están ocurriendo cosas interesantes. Este es polar, una cuadrícula polar, y se representa o se usa para representar la atmósfera y el planeta entero. Esta es una cuadrícula polar agrandada
el cual es para la atmósfera solar, y en la siguiente, la cual me encanta. Esto es algo que llamamos una refinación de malla adaptable. Define detalles en las áreas donde es más interesante. Esto es muy común en las simulaciones del cosmos, de un universo mayor, donde hay muchísimos espacios vacíos y hay áreas o espacios donde se están formando diferentes áreas. Los datos solamente almacenamos estos datos donde se están formando estos. Otro que tenemos es para el tiempo. Si están haciendo una simulación con un software artístico como Houdini, pueden esperar en uno de los pasos tener un marco como la línea roja a la parte superior. Los datos científicos a menudo tienen pasos que faltan, como los azules, o irregulares como la línea verde. A menudo se tiene que trabajar con datos inconsistentes. Otra preocupación en diseño de visualización científica es cómo se va a representar los datos que se tienen. En estos videos tenemos diferentes explicaciones de el eclipse solar de abril del 2024 que pasó en el lado oriental de Estados Unidos. Pueden ver cómo dirige o aborda diferentes observaciones de la trayectoria que ocurre en la Tierra, en el cielo, cómo está funcionando el eclipse. Estos son diferentes métodos para abordar el mismo dato, y estos son algunos de los conjuntos de datos con los cuales trabajamos. Otra cosa que es muy importante cuando se está diseñando datos científicos es que se tienen que trabajar con los científicos directamente. Si ya usted no es un científico, debe tener los instintos para poder representar los datos de manera apropiada, poder compartir los gráficos que tiene, poder tener la retroalimentación, lo cual es invaluable, y poder asegurarse que no está faltando en la corrección de datos, en los datos correctos. Otra cosa que quiero compartir con respecto a las visualizaciones en las cuales he trabajado. Esta es una simulación de la atmósfera magnética de la Tierra, ese escudo magnético que nos protege del clima espacial, de las tormentas espaciales. Un evento que ocurrió que dañó y sacó de la atmósfera diferentes satélites. Se trata de entender qué causó que estos satélites salieran de la órbita y cayeran en tierra. Aquí pueden ver el impacto de esa tormenta solar y miramos lo que pasa con el campo magnético mientras que la simulación continúa. Este es uno de esos ejemplos donde se puede ver una narrativa científica en la cual los científicos están interesados, y una narrativa pública. Es lecciones de los satélites y cuál es el campo magnético de la Tierra, cómo luce. Es divertido verlo, es un fenómeno interesante que se puede ver en el modelo computacional. Esta es una imagen de los análisis de los datos. Aquí podemos ver la forma de los datos de manera inusual. Yo estaba hablando acerca de cómo los software de animación esperan una cuadrícula uniforme, y esta parece un huevo, el cual es uno de los formatos más raros que he visto, el cual requiere que hagamos un par de cosas interesantes. Primeramente, trabajamos con Houdini. En vez de llevarlo a Houdini como un volumen, lo pasamos como una nube de punto, como vértices. Y luego, para cualquier nerd Houdini en la audiencia, básicamente creamos una malla de esos puntos que encontramos y formamos para hacer un volumen dummy.
Este es un enfoque interesante para aquellos volúmenes y poderlos volver puntos y luego volverlos nuevamente un volumen. Aquí me encanta ver esto. Lo he puesto varias veces. Esto es el dióxido de carbono en América del Norte. Este modelo computacional tiene una resolución que es aproximadamente 100 veces una resolución, la mayor resolución que tienen los computadores al día de hoy. Y lo más interesante de ejecutar este modelo es que se pueden ver las fuentes de dióxido de carbono en la Tierra. Se pueden ver las plantas que están emitiendo ese dióxido de carbono. Se pueden ver puntos localizados que están distribuyendo dióxido de carbono muy rápidamente. Creo que algo que también es muy interesante de esta simulación, al principio se puede ver en Sudamérica, empieza en Sudamérica y luego sube a América del Norte y tiene una área de dióxido de carbono. Aquí están los bosques que también están sacando dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis. Estos bosques sueltan más dióxido de carbono cada día que la actividad humana lo hace y luego reabsorben este dióxido de carbono, mientras que el humano es algo que no se vuelve a absorber. Eso es lo cual nos preocupa con respecto al clima y cosas así. Una de las cosas que realmente me parece genial, pero también frustrante, es que cada marco de los datos son 14 megabits. Si esto se multiplica por 40, las terabytes por segundo por animación. Lo que nos dimos cuenta es cuando la cámara se aleja de la Tierra, el tamaño de cada pieza del volumen que llamamos voxel. Cada voxel es muy más pequeño que el tamaño más fino de un píxel. Tenemos mucha más información de lo que se va a capturar de una imagen o recolectar. Y tienen dos resoluciones diferentes de datos. Tenemos de resolución alta en los Estados Unidos y 10 veces más pequeña en el resto del globo, el cual nos permite trabajar de una manera más eficiente con estos datos y poder recolectar el mismo nivel de datos que si hubiéramos hecho todo el conjunto de datos. Voy a saltar esta para ahorrar algo de tiempo. Esta es una secuencia que hice en el centro de supercomputadores. Esto es un conjunto de datos llamado DEM, que es un mapa de elevación digital del Ártico. Los que trabajan para efectos visuales es como un efecto o un campo de efecto. Esto típicamente los satélites vuelan por el Ecuador y raramente van a los polos norte y sur. Vimos que unos satélites específicamente se dedicaban a ir al polo norte y sur y observaban básicamente el cambio de temporadas y la capa de hielo de la superficie. Y aquí pueden ver estos rectángulos que están recolectando datos a medida que el satélite pasa por el polo. Y luego combinamos este conjunto de datos con el otro conjunto de datos de las capas de hielo. Esto es en Vavilov, Rusia. Y esta capa de hielo se puede observar que está derritiéndose. Esto es evidencia del cambio climático, ¿cierto? Queríamos recolectar esto con la mayor cantidad de detalles posible. Pero como solo puede hacerlo en cierta frecuencia de tiempo, hay periodos de oscuridad por meses y la observación durante esos tiempos no es posible. Se tienen grandes brechas de tiempo en los cuales no se pudo recolectar información.
y durante el verano se puede recolectar más información, pero también hay nubes. Solo se puede recolectar información útil cuando no hay nubes. Hicimos un montón de interpretación de estos datos y voy a mostrarles a qué llegamos, pero al final hicimos algo muy cómodo. Bueno, esto es nuevamente lo pueden ver de una proyección de ojo de pez porque fue hecho para un planetario. Este es para el DM, como les mencionaba, está mostrando la cobertura del círculo ártico. También hay partes donde no se han recolectado datos y también ver unas partes que iluminan más, es donde hay observación nueva, donde se están añadiendo informaciones nuevas. Aquí es donde está ese casquete glaciar de Vavilov y les hablaba de cómo la visualización científica, ese conjunto de datos puede ser irregular. Aquí tenemos los datos actuales y reales y tuvimos que hacer una interpretación de esos pasos. Ven diferentes partes de la imagen que han sido actualizadas y otras que no, porque el conjunto de datos no fue recolectado todo al mismo tiempo, sino que se tuvo que hacer en varias ocasiones. Se puede ver cómo presentamos los datos. Hubiera sido muy distractor, especialmente en un planetario, la manera en la cual ustedes lo están viendo. Esta es una simulación de la formación de la Tierra y de la Luna. Tenemos evidencia de rocas que se trajeron de la Luna en la misión Apolo. Básicamente la Tierra y la Luna tienen la misma composición mineral y la razón de esto es la coalición, donde estos dos cuerpos que llamamos protoplanetas, que no habían sido formados como planetas, colisionaron entre sí y mezclaron todo su material y pasaron la roca sólida a líquida conocida como magma y luego a roca gaseosa. Aquí lo que pueden ver, esa parte como gaseosa es tan caliente que se vuelve un gas. Esto es un desafío interesante computacional porque es un sistema de partículas que teníamos que crear una superficie sólida para empezar y luego teníamos que tener esas partículas que tuvieran una transición de materia de roca sólida a líquida y a gaseosa y luego la roca líquida, el magma, tenía que emitir luz a la roca sólida. Un desafío físico muy interesante que no es su gráfico computacional típico. Y nuevamente, para los nerds de Houdini en la audiencia, otro truco que tuvimos que usar, teníamos que conservar las partículas de UV desde el principio de la simulación para que la textura que se pusiera en la superficie de la esfera se pudiera mover fácilmente con las partículas y si no hubiera creado una mezcla de textura. Pudimos tener algo muy bonito mostrando un periodo de tiempo de enfoque UV. Esta visualización me gusta porque muestra que tenemos que juntar conjunto de datos. Aquí vemos 4 capas diferentes. Todos están cubriendo la Tierra. Este es la temporada de huracanes del 2021 y aquí podemos observar todos los huracanes que pasaron por el Océano Atlántico ese año y cada capa vino de diferentes grupos científicos. Algunos probablemente sean conscientes de la proyección de mapa. Es algo que se puede
que es inconsistente, que de manera famosa puede, como es muy famoso, puede proyectar y hacer, por ejemplo, África muy pequeña, y la razón de esto es porque se decide incluir la latitud y la longitud. Hay cientos de proyecciones de mapas con las cuales tenemos que trabajar, y esto las junta para que se pueda tener una imagen clara de la humedad de las nubes y cómo afecta la temporada de huracanes. La visualización también es un gran ejemplo de cómo el diseño de color es importante para una visualización. Las personas que han hecho una tesis entera o carreras enteras buscando cómo se mapean los colores a los números. Estos son ejemplos de algunas de las herramientas que le ayudarán a escoger colores con respecto a opciones estéticas, y a nivel de datos se dice nunca use el mapa de arcoíris porque crea problemas cuando se trata de entender el valor numérico que esos colores del arcoíris definen. Siempre hay una mejor opción para la codificación por color. Quiero compartirles esto, una muestra de cómo usamos los colores para demostrar en este modelo computacional diferentes tipos de separar las emisiones de dióxido de carbono con respecto al tipo de fenómeno que lo emite. Tenemos este color naranja amarillo que representa el de combustibles fósiles. Este es el dióxido de carbono sucio, el cual estamos preocupados. Antes en la visualización se veía más claramente el rojo, y ese era el que estaba quemando las cosechas. Teníamos rojo, infrarrojo, que era el fuego, el cual es una metáfora, pero también el dióxido de carbono, del cual hablamos anteriormente, puede ser emitido por árboles y estamos bien con ellos porque hay un equilibrio. Hay un verde, verde quiere decir es un buen color, es un color natural, y azul viene del océano, azul también es un color limpio. Había un tipo de psicología con respecto a cómo escogimos los colores. Esta visualización que me encanta compartir es un ejemplo de cómo se ve la realidad. Esto es una secuencia de cómo se ven las fotos de un objeto esférico, un predecesor, por así decir, llamado clorofila, que usan las plantas para la fotosíntesis. Todo en la escena es más pequeño que un fotón, y lo que vemos en el mundo es el resultado de fotones que pasan por los objetos y llegan a nuestros ojos. Cuando algo es más pequeño que un fotón, no hay algo parecido, porque el fotón llega al objeto que queremos ver. ¿Cómo se escogen colores, cierto? ¿Cuál es el color real de estas proteínas cuando esos fotones están pasando por encima? Básicamente tuvimos que tomar muchas decisiones con respecto a cuál es la narrativa científica, qué es lo que están tratando de comunicar los científicos, y luego hicimos unas decisiones en las cuales queríamos colores tranquilos, que tuvieran un enfoque menos científico y uno más claro, para que hubieran unas moléculas mecánicas como la que vemos ahora, y eventualmente combinan protones y hacen una molécula de azúcar, y al final del proceso se están volviendo fotones del sol a azúcar que la planta puede usar para la energía. Otro debate grande que tuvimos
¿Cómo se ve un fotón? Al principio de esa visualización, un fotón es un objeto esférico, el cual es llamado un cromatóforo. Un fotón llega al cromatóforo y queríamos decidir cómo se vería, cómo capturar diferentes características de fotones. Y al final hicimos un cilindro y empezamos a experimentar cómo se vería, cuál es la intensidad, cómo sería la dualidad de partículas. Voy a saltar esta. Y una de las cosas que hicimos cuando estábamos creando visualización científica para una audiencia pública, para un estilo cinematográfico, era hacer un previo y en un ambiente de realidad virtual. Algo maravilloso de esto es que es un conjunto de datos que se comparte como un documental. Si alguien que quiere hacer un documental va a la selva y documenta un animal, va a estar haciendo la película para el animal y luego entonces va a mirar también las hojas y va a mirar cómo el jaguar salta a las hojas. Observamos la visualización los datos en sí en un periodo de tiempo y la cámara reaccionaba, la coreografía de la cámara reaccionaba a lo que ocurría y descubrimos una gran manera de precalcular datos que están ocurriendo y poder sorprender al operador de la cámara. Esta es una foto de Bob Patterson trabajando en un proyector bien grande. Aquí podemos ver, se está haciendo en un ambiente de proyección de documental. También creamos herramientas que permiten estar en un escritorio. Esta es la misma idea, lo mismo que ocurre en Houdini. Se usa un mouse que tiene 360 grados y se puede circular la Tierra. También tenemos experimentos de VR en el epicentro en Sydney, Australia, en la Universidad de South Wales. Este es su ambiente cilíndrico de realidad virtual. Hicimos muchos experimentos usando unidades 3D para correr los datos. Voy a volver a algo que dije anteriormente. En la ficción queremos que el drama sea más importante que la realidad y en la visualización científica queremos que la realidad sea más importante que el drama. Ahora voy a hablar acerca de Interstellar, que es mi rol, mi papel. Quizá ustedes lo saben, pero querían crear un hoyo negro y hablamos. Él quería involucrarse en esta película de Hollywood para poder tratar de mostrar estos datos a una audiencia de Hollywood. Se trabajó con Jonathan Nolan y Christopher Nolan, los cuales inventaron el guión, el cual tenía un hoyo negro. Y trabajamos con la producción como consejeros de científicos para que pudieran saber cómo funcionaba un hoyo negro y con un equipo de desarrollo para que llevara a la creación de este software, el cual era DNGR, y este permitiría el poder diseñar el hoyo negro con un lente gravitacional en mente. La estructura que ven aquí es un hoyo negro masivo y dos discos de material
de nube que está circulando ese hoyo negro. Ese disco es un disco necricio y pueden ver un efecto de cascada de arco iris que lo rodea. Básicamente es un lente, como un lente de telescopio o de cámara que está siendo creado por lo grande de este hoyo negro. Esta es la primera vez que una película se da cuenta de este tipo de efectos. Hasta ahora los científicos van a hablar de Interstellar como uno de los puntos donde se puede ver algo tan científico, inclusive documentales. Se representa ya sea como un punto o como si tuviera una forma de embudo. Ellos están representando una idea, pero aquí ustedes pueden ver lo que realmente sería con sus ojos. Este es un gran ejemplo de visualización científica que ocurre en Hollywood. Algo que me gusta señalar es el equipo de investigación y desarrollo dentro del documental. Hablaron acerca de, como ustedes pueden ver, esta prueba con respecto al cambio de color, algo que ocurre cuando se fotografían cosas que se mueven muy rápido, se llama un cambio rápido. Es el objeto que se está saliendo de la cámara que sería más rojo y el que sale sería más azul. Y esto permite claridad para poder entender lo que ocurre en la imagen final. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo el drama de Hollywood y no más una película científica lo haría. Pero con respecto a estas películas es lo que se puede mostrar y lo que no se puede mostrar, ese tipo de decisiones que pueda preservar la claridad de la idea. Nuevamente, creo que esto es más evidencia de que el hoyo negro en Interstellar era una visualización científica muy real. Hicimos este trabajo porque creemos que es hermoso, que es importante para que las personas entiendan información científica, pero también porque queremos inspirar a las personas para que se interesen en la ciencia y inspirar a científicos futuros, así como este niño de aquí. Creemos que los gráficos de computadora con los que trabajamos son un desafío técnico divertido, pero también tienen un propósito social. Algo de lo cual quiero hablar rápidamente es, por muchos años las personas me han estado preguntando cómo hago lo que hago, y es una de esas cosas que es única y no muchas personas entienden. He colaborado con algo que se llama Escuela Houdini, con la cual hemos publicado. Si están interesados en saber más, ustedes pueden revisar. Estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho y estoy feliz de cualquier pregunta que tengan. Gracias por la presentación, estoy feliz de estar aquí. Mi pregunta es, este programa de Houdini, ¿los estudiantes tienen acceso a la supercomputadora? La de 14 gigabytes. Esa es una gran pregunta. El software Houdini que usamos tiene una versión de aprendizaje gratis en la cual se puede poner en una estación. No se necesita la supercomputadora para ello. En términos de hacer simulaciones en supercomputadoras, usualmente se tiene que
ser un científico, tiene que estar en un campo científico para poder acceder a la supercomputadora. Pero mi consejo para las personas a menudo es: debería estar colaborando con los científicos cuando usted está trabajando en datos científicos y con estudiantes en la universidad. Ellos necesitan publicar los datos, ellos tienen hambre de esto, quieren publicar artículos y ahora necesitan presentaciones de medios sociales, necesitan mirar cómo educar a los estudiantes, así que las imágenes son tan poderosas. Yo realmente siento que si se puede hacer algo de investigación, quiero trabajar con datos de 4th Street o con respecto a investigación de bosques, y se revisa un tipo de laboratorio que esté haciendo esto. Siempre va a tener un profesor, director. Yo paso eso, voy por los estudiantes y los escojo. ¿Usted estaría interesado en trabajar conmigo? ¿Estaría interesado en hablarme más al respecto? Yo recientemente trabajé con alguien que está haciendo eso exactamente. Llega a personas, y no era la primera persona a la que le pidió. Yo fui la segunda persona. Y luego yo le dije de una tercera persona, y esa tercera persona le dirigió a la cuarta persona, y luego se volvió una gran cooperación. Requiere un poco de investigación, pero creo que hay personas allá afuera que serán grandes colaboradores si usted hace el esfuerzo por encontrarlos. Thank you for being here and sharing all of that with us. I was really excited to know this explanation and this special data that you gave us. Previously, I've done some research on Houdini, but I've never imagined could have so much accuracy. I've never thought this could be related with what I was watching through internet. I was asking, you were saying some examples on how the US is applying this accurately, but in the world, because of geopolitical and permissions, it would need a higher type of approval. And how accessible would be for Colombia? I saw our map was in the map. I saw we were there. I was very curious about it. Yeah, so I think it is. Creo que es un momento muy interesante. Las cosas han cambiado de manera dramática, inclusive desde que empecé en este trabajo. Pero creo que algo que es muy importante darme cuenta es que no es mi trabajo decirle a las personas cómo se sienten con respecto a la ciencia. Es mi trabajo decirle a las personas lo que los científicos saben tan claro como sea posible y que puedan tomar sus propias decisiones. No tiene nada que ver con la situación política. Hay cientos de políticas, ¿cierto? El cambio climático se está volviendo extremadamente político. Pero creo que hay un fenómeno psicológico que ocurre cuando se le dice a alguien cómo se siente y inmediatamente dice, no me siento así. Porque les gustaría tener la oportunidad de tomar esa decisión por sí mismos. Así que lo que nuestro estudio se enfoca es en decir historias de lo cual la ciencia no tiene una opinión, y permitir a las imágenes en línea y otras organizaciones el poner su opinión, básicamente. ¿Dónde está el micrófono? Primero que todo, dijo que tenía un historial en ciencias, física o qué tipo. ¿Cómo empecé? ¿Se refiere? Dijo que tenía un
historial en ciencias antes de la animación. Yo me gradué en programación de computadores. Mucho de la física la aprendí en el trabajo. Muchas gracias por esto. Creo que es importante señalar, la industria de visualización científica requiere conocimiento en programación, arte y física. Nadie llega sabiendo todos estos. No hay un grado que lo haga, no hay una carrera que lo haga. Así que tuve que aprender la parte científica en el arte y luego hice en la universidad, me uní a un grupo de aprendizaje de física. Tenía un poco de este aprendizaje, pero yo no tenía idea acerca de eyecciones de masa coronaria. Tuve que hablar directamente con los científicos. Una de las cosas que yo hago chiste es, yo fui el primer científico idiota con el cual tuvieron que hablar. Hay mucho aprendizaje que ocurre. Yo soy un profesional que trabaja en la industria científica, pero no tenía ni idea de lo que están hablando. Primero, usted me lo explica y luego, para que se lo pueda explicar al público, voy a hacer un poco de preguntas tontas. Bueno, realmente no creo que haya una pregunta tonta. Creo que es importante hacer preguntas hasta que uno entienda. Pero como ejercicio, creo que las personas no están cómodas. Es parte de esta carrera, el aprender a hacer preguntas hasta que entiendo lo que ocurre y luego finalmente puedo empezar a hacer las imágenes. Tengo una segunda pregunta. ¿Es frustrante o cómo se siente con respecto a su trabajo que ha hecho colaborando con científicos y que es usando sus propios datos para sostener como una guerra? Yo intento muy duro de hacer el diseño. Definitivamente hay maneras en las cuales se pueden hacer imágenes que pueden ser más ambiguas, menos claras con respecto a cuál es el propósito. Y lo he visto en muchos documentales donde es una imagen vaga y usted se apoya en una narrativa para decir lo que está pasando. Se hace mucho esfuerzo para que pueda hacer su propia historia. Eso no quiere decir que las personas no lo van a sacar de contexto o no lo van a usar para algo nefasto. Cuando alguien está tratando de hacer algo malo, también hay personas que no entienden y distribuyen información incorrecta. Creo que es frustrante, pero no es la mayoría de lo que ocurre. Y en NASA tenemos diferentes métodos en los cuales ocurre la comunicación y este es un ángulo de ataque, pero también hay podcasts, hay artículos de noticias, hay industria, hay eventos en persona. Hay muchas personas que están enfocadas a decir de manera apropiada los datos científicos. Creo que requiere un ángulo, un enfoque múltiple, porque no se va a tener un solo tipo de media. Sí, pues tiene sentido. Por aquí. Buenas tardes. ¿Alguna vez ha usado estas visualizaciones para otro propósito? ¿O su equipo lo ha creado para algo como documentales o algo parecido? Sí. Hay un montón de enfoques diferentes. Cuando estaba en el centro de supercomputadores, a menudo las fuentes de financiación eran diferentes. Creo que tiene que ver con tener un portafolio. Yo sé que en efectos visuales hay un trabajo propositivo donde empiezan a trabajar en imágenes y las envían como parte de su paquete propositivo. Usualmente nosotros nos apoyamos en el trabajo anterior diciendo este es el tipo de visualización que creamos.
Yo diría que pensar en esa página web que compartí es ese portafolio. Y luego a menudo las personas van a venir a nosotros porque ya hay un proyecto que ha sido financiado. Otro que creo que es diferente trabajando con el gobierno es hay fondos incluidos para nuestro trabajo. Por ejemplo, en NASA no aplicamos para subvenciones o para financiación. La financiación ya está ahí para apoyar a los científicos y nos gusta crear imágenes que van a apoyar la investigación que está ocurriendo en la NASA. En el Centro de Supercomputadores trabajamos con investigadores. Vamos a tener conversaciones y conferencias de este tipo con personas que crean productos y que necesitan piezas de un documental o un documental entero. Es complicado, y puede ser tan cierto para los documentales como para las películas de ciencia ficción. Algunas veces toma una ruta diferente. ¿Eso responde a la pregunta? Bien. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Quiero preguntar, ¿qué tanto de su trabajo se has usado para manipular datos y cuántos recrean los fenómenos físicos? Trabajar con modelos matemáticos, con físicos. ¿Cuál es el balance? Porque algunas de las cosas que mostró y que dijo usted mismo, por ejemplo, con las células, algo más pequeño que un fotón, eso no puede estar en nuestros instrumentos. Entonces, ¿cómo trabajo cuando solo tiene teoría y necesita hacer una simulación precisa con esa teoría? No lo dije exactamente de manera completa. A menudo creo que en la visualización científica para el público, para la comunicación pública, el contexto es tan importante y cada uno de los espacios de visualización empiezan con un fondo y no como el conjunto de datos originales. Y para los astrónomos en la audiencia pueden ver lo profundo, reconocen las estrellas porque se alinean tan específico como se puede hacer. Los conjuntos de datos usados en las supercomputadoras, los muchos cálculos que hemos hecho, las ecuaciones tienen una visualización de efecto visual usando Houdini, Render. Ustedes pueden tener una idea de cómo trabajo, pero estas máquinas de simulación son limitadas con respecto a la precisión física. Es algo que parece apropiado, pero podría no ser preciso. Los científicos hacen estos modelos muy extremos que requieren recursos en las supercomputadoras y luego ejecutamos las simulaciones. Lo que tratamos es de representar esos datos, esos conjuntos de datos tan claro como podamos. Pero con respecto a lo que dice, falta algo, una arista en el dato, un hoyo en el dato. Es acerca de la atmósfera del Sol, pero no incluye el Sol en sí, así que se tiene que añadir el Sol. Se puede hacer una simulación Houdini para la atmósfera del Sol y luego creamos una simulación de efecto visual para proveer el contexto, pero tenemos mucho cuidado porque no queremos que la visualización artística compita con la visualización científica y confundir a la audiencia. Perdón, me perdí allí, pero eso responde a la pregunta. Estoy llegando a la respuesta. Bien.
Primero que todo, bienvenido a Colombia. Segundo, por favor, pruebe la bandeja paisa, es deliciosa. Mi pregunta es, ¿cómo hace uno para trabajar en NASA? ¿Cómo lo contratan? Esta es una pregunta que escucho bastante de personas que no son ciudadanos de Estados Unidos y por mucho tiempo no estaba seguro de la respuesta, pero ahora tengo más información, así que estoy feliz de decir, la NASA sí contrata personas que no son ciudadanas, el proceso es diferente. Quizá es más detalle de lo que necesita, pero pero alrededor de 3/4 de la fuerza laboral de NASA son extranjeros y son contratados por compañías privadas que son las que se encargan de del talento humano, de la contratación. Hay corporaciones privadas que pueden contratar a quien quieran y le pueden ayudar con la visa de trabajo. Esas son las mecánicas en cómo se puede trabajar en NASA. Pero el ser contratado, hay diferentes maneras. Hay diferentes personas que tienen habilidades creativas y son contratadas por NASA. Lo mejor sería contactar al equipo creativo en NASA. Y hay alrededor de una docena en los diferentes centros de investigación de la NASA. Si usted es programador, tiene una ruta diferente. Lo que no saben muchas personas del programa para empezar en NASA, creo que se llama intern.nasa.gov. Si usted es estudiante, lo aliento a que busque para hacer una pasantía. Una vez que haga la pasantía es muchísimo más fácil el que lo puedan contratar. Ese sería mi consejo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias.